Televisa presenta. Bien, primero que nada, Sanz, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar a la sociedad mexicana algunos señalamientos que tengamos que hacer sobre los temas que ustedes quieran tratar con nosotros. ¿Usted tiene claro qué pasó ese día en cuanto a la participación del Batallón 27 de Infantería esa noche del 27 de septiembre? Sí, yo tengo totalmente claro qué es lo que sucedió con nuestra gente. ¿Qué sucedió con los estudiantes? Yo no puedo investigar. El 13 de junio del año pasado, en un nuevo acotamiento al fuero de guerra, nos indican que nosotros estamos impedidos para investigar cuando en los hechos intervienen civiles. Entonces, yo no podría decir respecto a la investigación que se ha venido dando en ese sentido por la propia Procuraduría y otras instancias. Lo que sí le puedo decir, dónde estaba nuestra gente y qué estaba haciendo. Ese día, que fue el 26 de septiembre del año pasado, en el 27 Batallón no había gente. Estábamos hablando de las 8, 8:30, 9 y hasta la 1, 2 de la mañana. Nuestra gente también tiene familia, también sale a estar con sus familias, los que no están de servicio. Entonces teníamos un porcentaje mínimo de gente disponible para salir a ver a sus familias. En el cuartel y en todos los cuarteles del país tenemos algo que se llama fuerza de reacción. En el 27 Batallón también había en ese día una fuerza de reacción que desde las 11 de la mañana aproximadamente estaba atendiendo un accidente en la carretera federal que va de Iguala a Puente de Isla, donde una pipa que transportaba nitrato de amonio se volteó, obstruyó los dos carriles de esa carretera y estaba parado el tráfico y además con el riesgo de un problema mayor. Y nosotros nos fuimos, o nuestra gente fue allá a atender este problema y regresaron alrededor de las 10:30 de la noche. Ya había pasado mucho de lo que ahí se dice. Y a partir de que llegan es cuando empieza entonces sí a salir a ver el problema a nuestra gente. Antes no fue posible que atendiéramos. Y además, lo he dicho en otras ocasiones, en esta administración, para antes de ese día, llevábamos más de 100 eventos contabilizados de estos jóvenes de Ayotzinapa que salían a las calles a hacer lo mismo, a secuestrar autobuses, a tomar mercancía de los camiones estos de papitas y refrescos y todas esas cosas, a exigirle a los ciudadanos el que aportaran recursos, y en fin, a hacer esto. Más de 100 ocasiones habían salido. En todas esas ocasiones supimos que salieron y qué estaban haciendo, y en ninguna intervenimos. ¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Que es parte de lo que se señala. Primero, no teníamos gente. Segundo, no teníamos por qué haber intervenido. ¿Dónde estaba la policía estatal? La municipal estaba atendiendo el problema. La estatal, no sé, yo no he sabido que haya estado ahí. O la Policía Federal, que también la señalan, tampoco tengo conocimiento de que haya estado ahí. Y si no ha pasado la Policía Estatal, si no ha pasado la Policía Federal u otras policías, ¿por qué tenía que haber estado el Ejército? Y luego se señala también, y es algo que me preocupa, que si el hecho de no haber intervenido, como algunos quisieran, eso significó que los hubieran asesinado. Bueno, nosotros ¿cómo podíamos saber que los iban a masacrar si este es el hecho, ¿no? Que aparentemente ahora hay dudas sobre esto y que yo no tengo dudas, pero pues respeto las opiniones de otros. No tuvimos nada que ver, y esto me lleva a otros temas. Por ejemplo, que ingresar a las instalaciones militares, porque la Procuraduría General de la República hizo su investigación y no encontró ningún indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal.
Lo hizo la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y tampoco encontró nada. Acaba de dar su informe este grupo de expertos de la Comisión Interamericana y también dicen que el ejército no hay ningún indicio de que haya participado. ¿Cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los cuarteles? El día 27 estuvieron en el cuartel un ministerio público, estuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ingresaron, preguntaron, hablaron con el comandante, hubo algunos padres de familia y se cercioraron que no teníamos nada. Es decir, solamente unas horas después de la desaparición de estos jóvenes se permitió el acceso. Sí, vinieron al cuartel, se habló con el comandante, él les permitió el acceso, platicó, les dio respuestas a sus preguntas, le pidieron apoyo para buscar a los jóvenes, se les pidió que trajeran fotografías y nombres para empezar a buscarlos. Nosotros no sabíamos que habían desaparecido y entonces empezamos también a participar en la búsqueda. Entonces yo no entiendo ahí el por qué querer obligar a las Fuerzas Armadas a abrir sus casas. Nuestros cuarteles están abiertos, lo acabo de decir. En agosto tuvimos 234,000 mexicanos en la base aérea militar de Santa Lucía. ¿Sí? Entonces dicen que los tenemos retenidos. ¿Para qué los queremos? O sea, ¿con qué finalidad podríamos tenerlos? ¿En dónde y para qué? Otros dicen, por ahí hubo un catedrático que dice que fueron quemados en los hornos crematorios modernos del ejército. A ver, nosotros no tenemos hornos crematorios y mucho menos modernos, y no tenemos ni viejos ni modernos. Tenemos, sí, un velatorio militar donde hay un horno crematorio que está en la salida a Cuernavaca. Es lo único que tenemos. No sé de dónde salió esa idea de que nosotros habíamos participado en este crimen. Lo lamentamos mucho, es muy lamentable y lo sentimos como todos. Creo que necesitamos seguir acompañando a los padres, apoyarlos y que se encuentre la verdad, qué pasó con sus hijos. Pero querer involucrar al ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave y que hay autoridades que deberían decir lo que en derecho corresponda en estos asuntos. Yo invito, a través de esta importante empresa que llega a todo el país y fuera del país, que si alguien tiene información de uno solo de los soldados que haya estado en Iguala, que haya participado en esto, que haga la denuncia correspondiente. Hemos ido a declarar casi 50 soldados a la Procuraduría General de la República, algunos hasta 4 veces, sin tener un solo señalamiento. Pues no sé, entonces, ¿qué es lo que se espera que haga la Secretaría de la Defensa Nacional o las Fuerzas Armadas en general para atender esto? Nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir en lo que sea necesario. Todo está en actas, todo está en averiguaciones, todo lo que se dice ahí que confunde está en la averiguación ya es abierta, la acaban de abrir la Procuraduría, todo el mundo puede ver por minutos qué pasó. Lo que no se dice es que no teníamos gente para salir a atender el problema y de haberla tenido, pues difícilmente hubiéramos salido a hacerlo, porque ¿qué hacíamos? Ahora sí, se la regreso, usted dígame, ¿a quién apoyaría usted? ¿A la policía que estaba tratando de controlar a jóvenes que estaban robando autobuses o a los estudiantes que estaban violentando las cosas? ¿A quién se debería de apoyar? Ahí lo dejo en el aire. En este caso, ¿nunca hubo un pedimento de la autoridad civil o de las autoridades o del municipio para al contrario, el comandante del batallón habló con el director de Seguridad Pública Municipal, le preguntó que qué había, y él dijo, no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos. Eso le dijo el director de la policía que anda huyendo al comandante del batallón. Se le habló al de la policía estatal y él dice, no, nosotros no vamos a participar si no me giran la instrucción de participar. Bueno, pues entonces, ¿qué esperan? Hay otras voces, señor, que dicen que de esta formación de los C4, que en donde intervienen diferentes autoridades, tenía conocimiento, tuvo conocimiento durante los hechos, o habría tenido conocimiento soldados o militares de este destacamento, y de ahí han salido las voces de que
tuvieron conocimiento del desarrollo de los eventos, y aquí hay voces que han dicho de que por esa omisión de tener conocimiento de qué estaba pasando, no hayan intervenido. ¿Qué dice usted al respecto sobre esto? Lo mismo. Sí tuvimos información, como tuvimos de los más de 100 casos que ya le narraba yo, de lo que estaban haciendo, dónde estaban yendo, cómo estaban moviendo. Lo hacíamos a través del C4. En el C4 tenemos militares, teníamos en ese momento dos, uno en teléfono y otro en monitor. Ahí hay 25 cámaras, solo funcionan 4 o solo funcionaban 4, con una definición muy mala. Y lo único que vio uno de nuestros soldados es que pasaron 3 patrullas con gente en la parte posterior, en la caja de los vehículos. Pero eso lo veían todos los días y a todas horas. O sea, ¿qué tenía que reportar de eso el soldado? Y aún así lo reportó, y eso no significaba nada. El policía estaba haciendo lo que hace todos los días. Entonces yo no entiendo ahí que si supimos, si no participamos, si no evitamos la masacre, pues ¿cómo podemos saber que va a haber una masacre? ¿Cómo podemos saber que esos jóvenes que iban ahí eran los estudiantes? ¿Sí? Nosotros participamos directamente una vez que la fuerza de reacción que le decía que estaba atendiendo un accidente regresó al cuartel, y llegando ahí le dicen hay que ir a tal lugar o hay que ir a tal lugar donde sabemos que hay problemas, y es cuando sale la fuerza a patrullar. Ya habían pasado las cosas y no hay ninguna omisión, no hubo omisión ni tampoco acción en contra de nadie. Hay una parte donde aparece una fotografía donde personal militar acudió a una clínica para, tengo entendido, apoyar a los jóvenes que estaban en ese momento, ¿no? Y hubo algunas fotografías, inclusive sacadas por elementos del 27 Batallón. Le explico. Esa fuerza de reacción, cuando regresa, el C4 informa al batallón que en una clínica que se llama Cristina había 25 hombres armados. Y entonces el comandante ordena a la fuerza de reacción que vaya a la clínica y vea qué hay de esto. Va la fuerza militar, está cerrado, las luces apagadas, tocan, abren y encuentra a los 25 estudiantes, efectivamente, ninguno estaba armado. ¿Sí? Había un joven que estaba herido, y hay fotografías del labio superior, de un rozón, de un balazo, que estaba ahí sangrando, y el resto no tenían absolutamente nada. Se dice que los soldados llegaron, los intimidaron, los ofendieron, los pegaron a la pared, les tomaron fotografía a cada uno. Bueno, pues está comprobado que no es así. Ahí había otros que no eran ni estudiantes ni militares y que observaron la escena, y ya está en actas también sus declaraciones. No hubo nada, por el contrario, el oficial les ofreció el apoyo de una ambulancia, que no quisieron. Aún así el oficial habló a la Cruz Roja de Iguala, y llegaron dos ambulancias ahí al lugar donde estaban ellos. Cuando llegan las ambulancias, ellos ya se habían retirado. Entonces sí, efectivamente, fuimos a esa clínica porque tuvimos información de que había hombres armados. No resultó cierto. Había médicos y había enfermeras que también presenciaron las cosas. Y eso está en actas también. Dentro de los 43 jóvenes desaparecidos, habría un joven que habría estado en activo en el ejército mexicano. ¿Es correcto esto? ¿Qué sabe usted al respecto? Efectivamente, el nombre de uno de estos jóvenes que lamentablemente son desaparecidos coincide con el nombre de un militar en activo, el cual que tampoco lo hemos encontrado. Debo reconocer que estamos hablando prácticamente de la misma persona. Entonces, la respuesta en concreto es sí. Coincide el nombre con uno de los 43 desaparecidos, y creemos que es la misma persona. Pero esto no es nada extraño. Los comandantes de los diferentes niveles tienen la autorización por reglamento de que aquellos jóvenes que quieran estudiar y no interfiera en su actividad al servicio, les autoricen. Y este muchacho le autorizaron a estudiar. Él tenía 2 o 3 meses de haber ingresado a la normal y quería estudiar para maestro. Hago la aclaración porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía. En 2, 3 meses que tenía ahí, pues no podía haber servido de nada. Ha habido pronunciamientos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de este grupo de expertos independientes que han hecho este trabajo de pedir, solicitar, no sé cómo llamarle, que declaren
para ellos, en sus trabajos de investigación, los militares que habían estado en ese día haciendo esas labores. ¿Qué dice usted? Bueno, yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero, porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Insisto, si alguien tiene información de que el personal militar, o uno solo que sea, estuvo involucrado, que haga la denuncia y que se investigue, y si tenemos responsabilidad, que se proceda. Si no es así, nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. A ver, las Fuerzas Armadas de cualquier país representan su soberanía, deben representar su dignidad. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana y en particular con el grupo de expertos es que vienen a complementar las investigaciones de nuestras autoridades. En ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha llamado la Procuraduría General de la República y otras autoridades locales, ministeriales, mexicanas? Hemos acudido, en ningún caso hemos dicho que no. Y ha acudido quien haya tenido que ir, los que nos han pedido. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué sabían los soldados? Está todo declarado, lo tienen ellos en sus declaraciones. ¿Quieren saber algo más? Pues que le pregunten a la Procuraduría General de la República, y si la Procuraduría aún no tiene esa información y cree que la tenemos, que interrogue otra vez a nuestros soldados, pero que sean por los canales oficiales y por los que deben de ser y por los que yo soy responsable, que son mis soldados. Yo no puedo permitir que los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos. Esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme porque perdería mucho de lo que soy y de lo que soy en este momento y de lo que he sido durante 52 años prácticamente de carrera militar. No tengo nada que esconder, no he cometido nada, así que va por delante mi prestigio también. Entonces, que se hagan las cosas como deben de ser y somos los primeros en apoyar. Somos los primeros en que queremos que esto quede muy claro. Somos también de los primeros en que queremos saber qué pasó. Se dice, bueno, no es cierto lo que dijo la Procuraduría, entonces, si eso no es cierto, ¿qué sí es cierto? Eso no se ha dicho. A mí me gustaría que eso también lo supiéramos. Y este oficial, con 7 más de tropa, sale a cumplir con la orden de patrullar y al llegar a la entrada de esta comunidad que se llama San Pedro de Limón, encuentra a una persona armada. Todos los soldados le indican que deposite el arma en el suelo y que se entregue. Y en lugar de hacerlo se mete a un cobertizo, no había luz, eran las 5:30 de la mañana aproximadamente, y desde el interior les empieza a disparar a nuestros soldados. Un soldado recibe un impacto en el chaleco, afortunadamente, y lo tumba con el impacto. Los demás piensan que su compañero está herido o muerto, y entonces responden a la agresión y disparan, pues, desde el lugar donde estaban saliendo los impactos, se ven los fogonazos. Después de esto empiezan a disparar otros más. De tal manera que son muchos, ¿no? ¿Cuántos no podíamos saber? ¿Quién podía saber cuántos había allá adentro? Por cierto, dicen que sabía el oficial y su tropa que había 22 allá. Pues no se hubiera ido con 7, ¿no? Se hubiera ido con 22 cuando menos para estar iguales. Entonces, eso es totalmente ilógico. Bien, hay disparos, 8 o 10 minutos, suspenden o van bajando la intensidad de los disparos hasta que no hay. El oficial con otros 3 va a ver al soldado que está herido y quedan en la entrada, prácticamente en la entrada del cobertizo, un sargento y 2 soldados. El sargento, que es la autoridad en ese momento, toma la decisión de ingresar al cobertizo
Y en el momento que ingresa, él dice, bueno, pues hay gente que se levanta, que corre, que se rojea armas. Ellos estaban todavía en un enfrentamiento, habían sido agredidos. Ellos estaban todavía en el enfrentamiento y bueno, pues hacen su propia defensa. Si no lo hacen, los matan. Y ahí queda el asunto, ya no hay más disparos. Entra ya el resto del personal con el oficial, con alguna luz, y pues se dan cuenta que sí hay muchos cuerpos ahí, 22, por cierto, entre ellos una joven de 15 años. Siguen revisando el área y hay 3 camionetas robadas, las 3. En una de ellas se encuentran a una señora en el piso del copiloto, escondida, cubriéndose pues de toda esta serie de disparos. En cuanto los ve, ella dice, estoy secuestrada. Entonces el oficial ordena que la protejan y la saquen del área. Siguen revisando y atrás de otra camioneta encuentran otras 2 jóvenes, mujeres, también ligeramente atadas de las manos, y también dicen que son secuestradas. Pues se hace lo mismo, el mismo procedimiento, las desamarran, las sacan del área y las protegen, y hasta ahí queda todo. Informan, yo recibo el informe a las 6:15 por ahí de la mañana y ordeno, de acuerdo con el último cambio que le hicieron al fuero, que no toquen nada, que preserven el lugar de los hechos y que le den parte correspondiente a la autoridad ministerial local, que ahí no hay ministerio público, sino que tenía que ir de otro lado, no sé de dónde, y total que el Ministerio Público llega alrededor de las 12 del día, ya con peritos y todas estas auxiliares que tienen los ministerios públicos, a hacer el levantamiento de los cuerpos y todo lo que corresponde. A partir de ahí nosotros ya no sabemos, no investigamos porque no nos lo permiten, 17 días antes, no sabemos realmente qué más pasó. Lo dejamos todo en manos de las autoridades locales inicialmente, del Estado de México, y posteriormente esto es atraído por la Procuraduría General de la República, que hace sus propias investigaciones y dice que al menos 8 de estos jóvenes fueron asesinados por los soldados. Y no jóvenes todos, algunos no tan jóvenes. Y luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos también interviene y señala que al menos 15 de estos jóvenes fueron asesinados por los soldados. Por el lado del fuero militar están por cumplir la sentencia, que es mínima porque son delitos no graves. Estoy hablando de la jurisdicción militar. Y están pendientes por lo del fuero federal. No sé qué estemos esperando. Lo que sí sé es que nuestros soldados, a la vista de muchos mexicanos, son culpables de haber cometido lo que ahí se dice. Sin embargo, no hay todavía ninguna decisión de la autoridad, que es un juez, que diga que somos culpables o no lo somos. Y yo sugeriría, pediría que primero se lleve a cabo el juicio y que se defina si hay una responsabilidad. Y si la hay, bueno, pues que se proceda como corresponda a derecho. Pero si no la hay, también que se reconozca que no hay esa responsabilidad y por lo tanto serían inocentes. Nosotros seguiremos apoyando a nuestra gente. Yo creo en lo que ellos han dicho y esperaremos a que sea el juez correspondiente el que dé la decisión final. Tres están siendo señalados por homicidio y los otros 3 por encubrimiento y el oficial también. Entonces, pero el oficial y 3 pues pueden salir bajo caución, o sea, los delitos que les están aduciendo no los obligan a estar. Sin embargo, ellos han manifestado que no desean salir para no dejar a los otros 3 ahí solos. O sea, hay un espíritu ahí de compañerismo. Este es un caso que asumimos ya la responsabilidad completa. Quienes tuvieron que ver con este asunto están en prisión, están siendo juzgados por la autoridad federal correspondiente. Y lo que yo podría decir aquí es que hubo una mala decisión
de quien tenía el mando de esta actividad, que es un coronel que llevaba 3 años todos los días procurando reducir la violencia, apoyando a las autoridades locales, y que la población de Fresnillo, que es donde está el batallón, pues continuamente se están manifestando a favor del coronel. Es decir, la gente ve con buenos ojos a los soldados porque este coronel les llevó tranquilidad, les permitió volver a tratar de hacer una vida más o menos normal que la habían perdido. Pero después de 3 años de estar metido en esto y toma una decisión equivocada, bueno, pues habrá que revisarlo. El coronel es responsable porque es el mando, y la ejecución de estas personas pues fueron otros militares que también están detenidos y están en la prisión. De inmediato se procedió en cuanto tuvimos la información y están siendo castigados de acuerdo con la ley. Quiero pensar también que bajo el fuero militar y también bajo el fuero común. Están por delitos de orden militar y también por delitos del orden federal, recluidos en una prisión militar. Bien, hay indicios, y ya es de la opinión pública, de que las víctimas, en este caso las víctimas, pues eran pertenecientes a un grupo delincuencial que operaba en la zona, señor. Bueno, esos indicios habrá que comprobarlos, no me corresponde hacerlo a mí, pero es lo mismo que Tlatlaya. De los 22 que ahí fallecieron lamentablemente, muchos de ellos tienen antecedentes. Lo que les puedo decir es que ahí en Tlatlaya, y me regresaría un poco, ahí encontramos 38 armas de uso exclusivo, ellos eran 22. Todas las armas fueron disparadas, todos los cuerpos tenían indicios de haber disparado armas. A la mayoría de los cuerpos les encontraron algún tipo de droga en la necropsia. Algunos alcohol, otros marihuana, otros cocaína. Sabemos, por lo que ahí dicen los vecinos, que había una especie de fiesta o algo así hasta las 2, 3 de la mañana. Y obviamente presumimos que estuvieron consumiendo alcohol y otras cosas. Y a las 5:30 se dan estos resultados. Pues ahí es algo que no comenté, pero que es conveniente decirlo. No es algo que yo esté diciendo, está en las averiguaciones y es información pública. Bien, y en lo de Zacatecas, pues resulta que estos 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres, se encuentra en una página de internet, que en un video, donde 4 de ellos están relacionados con el homicidio de una persona de manera pues escalofriante, ¿no? Esos son los que murieron a manos de estos militares. No se justifica, no era el trabajo que debían haber hecho, debían haberlos puesto a disposición, pero de alguna manera pues esto nos da a entender que es un problema de más profundidad que debe ser analizado por muchos especialistas en diferentes órdenes para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es personas que ahí también fallecen, pues eran criminales también, igual que los que ahora son acusados de nuestra gente. Así que eso es lo que pasó en Zacatecas. Actuamos de inmediato en cuanto tuvimos la información. No esperamos a que nadie nos dijera qué es lo que había que hacer. Y también diría, y me regreso otra vez a Tlatlaya, que esta agresión no fue la primera que hemos tenido en la administración. Esta era como la 800 y fracción agresión solamente en esta administración. Y le dimos el tratamiento similar al que le hemos dado a todas. Es decir, ahí el enfrentamiento se concluye, informamos a la autoridad y ya la autoridad se hace cargo y ellos ya investigan, y si hay responsabilidad nos lo hacen saber y procedemos. Si no hay responsabilidad, pues no tenemos por qué proceder. Eso es lo que está pasando y creo que es importante decirlo, porque pareciera que solamente hay una óptica de todas estas cosas, y no, hay otras. Una de esas también es la nuestra. Nuestras víctimas se quedan con su segurito de vida al que tienen derecho y algún otro apoyo que algunos gobiernos nos han dado y lo que nosotros podemos hacer por ellos.
pero es familias, ya se quedaron sin el esposo o el hijo o el padre, que también nuestros soldados muertos en estos problemas o que han resultado lesionados de por vida, también son jóvenes con deseos, con ganas de ser alguien y que están muriendo o quedando lesionados por servir a la sociedad, a ciudadanos que ni conoce, que están cumpliendo con su deber, con su obligación, que lo hacen con entrega, con pasión, con lealtad, con honor, y nadie los voltea a ver. Por ahí alguien escribió, ¿no?, que el soldado ya no nomás es de no verlo, es hasta de despreciarlo, dijo. Entonces creo que algo tenemos que hacer para cambiar estas visiones. Recuerdo ahorita los 15 policías que murieron en Jalisco, de Puerto Vallarta a Guadalajara, los quemaron vivos. Por cierto que se acaba de detener al que lideró eso, bueno, al menos es lo que sabemos, ya nosotros lo detuvimos, nosotros lo pusimos a disposición. O los que murieron en el helicóptero que los delincuentes bajaron. No, nadie se acordó de estos soldados ni de esos policías, y esos murieron cumpliendo su deber, ¿sí?, con valentía y con honor, y no veo la respuesta de esa sociedad de bien que debe apoyar a sus instituciones que están trabajando para su beneficio, para el beneficio de los ciudadanos en todas partes. Hablamos de 210,000 soldados en toda la República, entregados de día, de noche, los 365 días del año, en los rincones más apartados del país, pasando inclemencias, a veces hambre, porque no tienen cómo llegar los abastecimientos. Pero eso nadie lo voltea a ver y creo que hay que decirlo. Y se lo voy a preguntar, ¿cómo se siente, secretario de la Defensa Nacional, en esta secuencia de eventos? ¿Qué siente que hace falta por hacer a mitad de su administración? ¿Hacia dónde debemos encauzarnos? Bueno, creo que definitivamente debemos seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. No nos vamos a echar para atrás, aunque todos los argumentos que se dicen nos buscan incriminar. Nosotros seguiremos lo que venimos haciendo. En el esfuerzo nacional, lo más importante es lo que hacen las Fuerzas Armadas. Nosotros somos los que hemos detenido a los principales líderes, somos los que estamos en las áreas violentas. Tenemos 1,500 acciones promedio al día. Tenemos 35 o 45,000 soldados rozándose todos los días con la sociedad, donde hay mucha gente de bien, pero también hay algunos que no son tan buenos, que son con los que nos enfrentamos, y cualquiera nos señala y busca quejarse. Si son 1,500 acciones diarias en toda la República las que tenemos, y hablamos del número de quejas que hemos tenido, pues estamos hablando de un punto, no sé qué, punto cero, no sé qué. Entonces la verdad es que creo que el trabajo es bueno, hemos seguido haciéndolo. Lamentablemente la percepción no es buena, pero no es por culpa de nuestra, es quizá por otros intereses, otras formas de ver las cosas. Nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, contamos con el apoyo del presidente de la República, contamos con el apoyo de la sociedad, que es muy importante, y eso me gustaría, si usted me lo permite, decir un poco más. Yo tengo la oportunidad de ir a todo el país, a las ciudades, a los pueblos, a las comunidades y a los lugares más alejados. He ido. Y en todos, prácticamente en todos, he encontrado personas de todos tipos, sexo, edad, nivel académico y todo, que nos piden que no nos vayamos, que no nos retiremos, que estemos ahí con ellos. Tlatlaya, San Pedro Limón, que acabamos de hablar, el Estado de México por ahí me parece que hizo una encuesta, y lo que pide la sociedad, ahí donde fallecieron aquellos 22, es que no se vaya a ir el ejército de ahí. ¿Sí? Entonces creo que la sociedad es la que está exigiendo que no nos vayamos. No es que nosotros queramos estar, no nos sentimos cómodos, lo he dicho, no lo pedimos, no estudiamos para esto, pero es la sociedad la que nos está pidiendo. Ética y moralmente estamos obligados a atender a la sociedad, además de cumplir con la orden que nos da el presidente de la República. ¿Cómo ve el secretario de la Defensa Nacional en términos de seguridad el país?
Bien, seguimos teniendo un problema grave, crítico, que se dejó crecer por muchos años, que hubo descuidos de gobiernos en la que la sociedad no participaba y no exigía lo que correspondía. Nos olvidamos de nuestros cuerpos de policía, pensamos que la policía debía ser la misma que veíamos en las películas del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, y no nos dimos cuenta de que la delincuencia iba creciendo y que no se contenía. Cuando se decide hace 8 o 9 años enfrentar esta realidad, encontramos problemas muy serios que se han venido tratando de solucionar, pero ha sido muy difícil porque la enfermedad era muy grave. Creo que ha habido avances importantes, no suficientes, pero nuestro problema ya no es exactamente los grandes cárteles, es lo que se ha derivado de los grandes cárteles. Al ser capturados los líderes, desintegrar parte de sus organizaciones financieras, ha obligado a que estas grandes organizaciones se dividan en bandas y peleen por el poder. Y estas bandas son las que están generando la violencia, luchan entre ellos mismos, hay pues lamentablemente muchos muertos entre ellos mismos y a veces lesionan a inocentes que no tienen que ver con esto, y esta es la percepción que existe de violencia, pero es una violencia que se está dando entre ellos, ocasionalmente con las fuerzas del orden, tanto de policía o la Policía Federal en su caso, o las propias Fuerzas Armadas. Sí me parece que hemos avanzado en el sentido de que hoy los problemas están más focalizados. Antes hablábamos de regiones, de 2 o 3 estados inclusive que estuvieran limítrofes. Hoy hablamos sí de límites, pero nada más en el límite. Son zonas muy bien delimitadas donde encontramos que, no sé, alrededor quizá unos 50, 60 municipios es donde se dan los problemas más fuertes del país y que son la gran estadística. Creo que la solución ahora es atender los problemas que se presentan. Ya no hay los delitos de gran impacto que estábamos viviendo. Hoy los delitos son los que más molestan a la sociedad. La extorsión, el secuestro, el robo en sus casas, de sus vehículos, la afectación a su patrimonio en general. Eso es lo que molesta a los ciudadanos. Y ahí es donde se tiene que poner ahora la prioridad. Y no lo vamos a hacer en la dimensión que quisiéramos, porque es una función estrictamente de policía. Nosotros no podemos llegar hasta esos niveles, lo hacemos donde podemos, pero lo que necesitamos son cuerpos policíacos confiables, bien preparados, capacitados, bien pagados y que tengan el respaldo de la sociedad y tengan también una certeza de su trabajo, que tengan seguridad social. Creo que ahí es donde se tiene que poner el énfasis y que lamentablemente debo reconocer que no hemos caminado a la velocidad que quisiéramos. Entre más pronto las fuerzas policíacas puedan atender estos problemas, nosotros estaremos un poquito más lejos de atenderlos. ¿Cuánto tiempo más deberá estar las Fuerzas Armadas haciendo estas labores que le corresponden a civiles? Bueno, son preguntas difíciles, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? Es difícil preverlo. Lo que sí le puedo decir es que no hay los avances sustanciales, palpables, objetivos en la reconformación de las policías todas. Y mientras no haya eso, difícilmente podremos salir de esto. Estamos haciendo una función para la que no estamos estrictamente preparados. Hemos aprendido sobre el tiempo que hemos ya estado en esto, pero no es nuestra función. Y ninguno de nosotros vino a las Fuerzas Armadas para hacer esto. Lo hacemos porque es una orden, lo hacemos porque estamos conscientes que de no hacerlo, las instituciones armadas en el país, no hay quien lo haga. Pero, insisto, creo que lo que urge es reconfigurar, reconformar los cuerpos policíacos para que estos a su vez hagan el trabajo que les corresponde por ley. Mientras ellos estén formándose, nosotros seguiremos apoyando. Y una vez formados, y si es necesario, también los apoyaremos. Los hemos apoyado en algunos
capacitaciones que no son precisamente las ideales, pero que sirven para paliar un poco la falta de profesionalismo en muchos de sus elementos. Ha habido algunos avances mínimos en algunos estados, pero no hay lo que nosotros desearíamos. No estamos haciendo esto por gusto o porque lo hayamos pedido, insisto, nos lo ordenaron y lo vamos a seguir haciendo de la mejor manera que podamos. Un tema sobre esto y que habla un poco de la certeza y la seguridad que debe tener el soldado, el militar, haciendo estas labores es el fuero militar. ¿Cuál es su opinión sobre eso, señor? Bueno, el fuero militar se entiende como un fuero que fuera como un beneficio para los militares. En realidad es otra jurisdicción militar, una jurisdicción legal. Es decir, los militares estamos sujetos al fuero común, al fuero federal y al fuero militar. Es decir, nosotros podemos tener problemas legales en los tres fueros, a diferencia de otros ciudadanos. Y el fuero militar ha sido tergiversado, mal entendido. Todos los ejércitos del mundo tienen o tenían su fuero militar. Y sirve específica y exclusivamente para mantener la disciplina en las Fuerzas Armadas, en los ejércitos de cualquier país del mundo. Si no atendemos la disciplina en los ejércitos, entonces no tenemos ejércitos. Tenemos hombres armados que no sabemos a qué van a responder. La disciplina es indispensable, no puede dejar de existir la disciplina en los ejércitos. Y el fuero militar, eso es lo que busca, eso es lo que tutela. Aquí no está tutelándose ni la vida ni la propiedad, no, se tutela única y exclusivamente la disciplina. Y nosotros necesitamos que eso se entienda. Sin disciplina, los ejércitos no sirven. Y en México, un ejército como el nuestro, que es de la sociedad, entregado a la sociedad, respetuoso de las leyes y de las instituciones, si no tiene disciplina, no va a seguir siendo el mismo. Y ahí es donde creo que hemos sido afectados, hemos sido cada vez acorralados más al ir acotando el famoso fuero militar. Debe apoyarse para que estas Fuerzas Armadas, que están al servicio permanente de la sociedad y de sus instituciones, pueda seguir cumpliendo con su labor. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada hemos trabajado desde que se crea la Comisión Nacional, hemos trabajado muy fuertemente. A partir del año 2000 tenemos un programa de fortalecimiento de los derechos humanos. Hemos atendido una serie de cursos en todos los niveles, particularmente nuestro personal de tropa. Y simplemente le diré en estos últimos 3, 4 años, si pudiéramos hacer una comparación del año 2012, que fue el último año de la administración pasada, comparada para el 2013, redujimos en un 40% las quejas de derechos humanos. De un 100 pasamos a un 60% de quejas. Este año 2014, recién concluido, bajamos todavía un 20% más. Bajamos del 100 que había en 2012 a un 40% de quejas en total. Y este año andaremos por ahí del 70% abajo comparado con el del 2012. Entonces, hemos avanzado mucho en esta parte de los derechos humanos y específicamente en cuanto a las quejas y recomendaciones. Recomendaciones tenemos 4, 2 que fueron hechos cometidos en la administración pasada y 2 en este año, que incluye el asunto de Tlatlaya y que todavía no se ha resuelto. Es probable que tengamos algunas recomendaciones que vienen de otra administración, no de esta, y que tendremos que atender como lo hemos venido haciendo, pero el esfuerzo es enorme. Es una exigencia en todo nuestro sistema educativo. Tenemos 29 planteles militares. En todos, la temática transversal son los derechos humanos. En las unidades tenemos una capacitación permanente en derechos humanos, es decir, con las tropas. Derechos humanos, derecho internacional humanitario, el manual del uso de la fuerza, que es reciente, que no existía y que nosotros lo promovimos. Somos, la única institución que tenemos un programa de derechos humanos alineado con el programa de nivel nacional que anunció en este año el presidente de la República, y el año pasado, y que está alineado con ese programa. Entonces,
hemos trabajado muy fuertemente. Le comento también que en nuestros programas de ascensos, es decir, para alcanzar las jerarquías superiores, también es una materia los derechos humanos. Todo el que participa en la posibilidad de ascender tiene que presentar una materia en derechos humanos. Y recientemente concluimos, desde el secretario, los funcionarios, todos los comandantes de región militar, regiones aéreas militares, bases aéreas y comandantes de zona militar, concluimos un curso con la Universidad Nacional Autónoma de México y nos otorgaron el reconocimiento de participación en este curso. Entonces, el esfuerzo ha sido enorme, hemos avanzado, pero lamentablemente la percepción es otra, ¿no? Y ahí, bueno, pues es un problema mediático en el que nosotros estamos pues en desventaja porque no podemos salir en esa misma proporción a decir estas realidades que hoy le comento. Pero ahí están los datos y además, no lo digo yo, lo dice la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que esta administración, si en algo se distinguirá, es en haber buscado el acercamiento de sus Fuerzas Armadas con la sociedad, que es de donde provienen todos sus integrantes. Efectivamente, hemos estado haciendo eventos de diferentes tipos para lograr este acercamiento. Tenemos la exposición La Gran Fuerza de México, que son Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, donde estamos arriba de 19 millones de visitantes en lo que va de la administración. Mensualmente hacemos eventos deportivos en diferentes campos militares en toda la República, donde invitamos a la sociedad en general, los que quieran participar con nosotros, ya sean en eventos ciclistas o carreras atléticas o simplemente paseos dominicales, y también ahí tenemos una gran afluencia. Debo destacar el espectáculo aéreo, que ya lo hemos hecho tradicional, empezó desde los últimos 2 años de la administración pasada y los hemos seguido en estos 3 en el mes de agosto. Y simplemente decirle que este último año que hicimos el 15 espectáculo aéreo en la base aérea militar de Santa Lucía, recibimos más de 234,000 visitantes que fueron al observar el espectáculo y finalmente se quedaron ahí y hicieron su día de campo en los jardines de la base aérea. Entonces, todos esos acercamientos nos han permitido que la sociedad nos vea más de cerca, que nos conozca qué es lo que hacemos, de dónde venimos y qué es lo que queremos. Me parece que ha sido una buena decisión del presidente de la República el que hayamos abierto los campos militares a nuestra sociedad. ¿Qué significado tiene para el secretario de la Defensa Nacional palabras como lealtad, palabras como traición? El Colegio Militar es un símbolo de honor y de lealtad. Desde fundación, que fue en 1823, en el mes de octubre de 1823, 2 años después de la independencia de México, se funda el Colegio Militar. Y en 1924 ya empieza a tener actos de honor y de lealtad en esos tiempos en que no estaba bien estabilizado el país ni sus gobiernos. El Colegio Militar siempre se mantuvo en la línea de reconocer a los gobiernos legítimamente constituidos. Y este ejemplo se fue dando a través de las décadas hasta llegar el último de los actos de honor y lealtad que se le reconoce en el Colegio Militar, fue el acompañamiento al presidente Carranza cuando traslada los poderes de la Ciudad de México a Veracruz, y que cuando ordena que el Colegio Militar ya no lo escolte, que se retire, es cuando es asesinado en Tlaxcala-Altongo. Pero antes de eso, en 1913 también, el Colegio Militar acompaña al presidente Madero cuando se da el cuartelazo en Palacio Nacional, y va el presidente Madero con los cadetes a recuperar el Palacio Nacional y lo hace finalmente. Y antes de eso, bueno, pues la epopeya de 1847, durante la intervención de los Estados Unidos en nuestro país. Entonces, el Colegio Militar eso nos enseña, entre otras muchas cosas, y eso transmitimos los mandos, quienes somos egresados de este Colegio Militar, lo transmitimos a las unidades de tropa, y es lo que enseñamos a nuestras tropas. Entonces,
nuestras tropas, nuestros oficiales, nuestros jefes y nuestros generales, todos estamos inmersos en el honor y la lealtad. El que se aparta de esto, bueno, pues tiene el castigo que le corresponda. ¿Algo más que usted quisiera agregar? No, solamente decirle que las Fuerzas Armadas de México, y hablo en esta ocasión a nombre del secretario de Marina, mi amigo Vidal Soberón, vamos a seguir trabajando con todo lo que disponemos, con todos nuestros recursos humanos, materiales, legales, que pueden ser no tan amplios, pero con todo lo que podamos. Seguiremos trabajando en beneficio de la sociedad. Esas son las instrucciones del presidente, poner al ciudadano en el centro de nuestro accionar. No es la captura de 1 kilo, 10 kilos, o 1000 kilos, o 10,000 kilos de la droga que usted quiera, lo importante. Lo importante es y debe ser el ciudadano. Y nosotros estamos hoy enfocados a atender al ciudadano donde sea necesario. Espero, con toda sinceridad, que sea de utilidad para la opinión pública, que sea de utilidad para mis soldados, que seguramente lo estarán viendo, y que vean que estamos trabajando en la línea que yo les he exigido. Yo a donde voy, hablo con ellos, les explico qué estamos haciendo, cuáles son los proyectos del gobierno, cómo vamos caminando, dónde ha habido avances, dónde no, qué tenemos que hacer y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Esa es la prioridad. Señor, muchísimas gracias, le aprecio mucho.